continuación tenemos al doctor Carlos Alarcón Urdaneta, quien él fue expresidente de la Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina. También es médico adscrito del Hospital General de Cholula. Tiene a pesar de ser joven, una gran experiencia en los temas que él nos va a exponer en este congreso. Y también es coautor del Atlas de Ultrasonido. Él nos va a hablar del tema riñones. ¿Qué observar por ultrasonido? Ya nada más le damos unos momentitos para que inicie su plática. El día de hoy los invitamos al cóctel a las 7:30. Ahorita nos informan en dónde va a hacer, se va a llevar a cabo. En el área de la expo aquí, ¿verdad? También me informan que hay un descuento. En la entrada está la licenciada Lola Fernández, quien tiene los atlas de ultrasonidos, que son todo el trabajo y la trayectoria de nuestros maestros de AMUCEM en sus 40 años que tiene de trayectoria, y se han recabado muchas imágenes y se han puesto plasmado en el atlas de ultrasonido que está en la entrada y tienen un descuento especial por ser ustedes asistentes. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. La charla básicamente pues empieza con algo de qué observar por ultrasonido, ¿no? La respuesta más clara sería realmente todo. Creo que por ultrasonido somos una herramienta magnífica para muchas cosas. También tenemos ciertas limitantes. Yo creo que todos hemos rozado, sobre todo si trabajamos en hospitales con otros servicios por estos temas, ¿no? Les digo mucho qué sí se ve y qué no se ve por ultrasonido. A mí un tema muy recurrente que me pasa es que me piden ultrasonido renal para ver si tienen insuficiencia renal crónica. Entonces yo les digo, ve las guías. En las guías por ningún lado viene la palabra ultrasonido para estadificar. No te sirve para estadificar. Un pequeño paréntesis les digo, si hay una forma en que podemos verlo, sí, con un Doppler de arteria renal. Podemos ver resistencia elevados, nos habla de pacientes que tienen realmente un daño crónico. Pero también hay que reconocer que el costo-beneficio no es lo más adecuado porque tienes herramientas más baratas, más fáciles y que te estadifican realmente, ¿no?
Ahí lo que podemos ver es que sabes que sí tienes datos de un daño renal crónico incipiente, pero realmente lo que lo estadifica pues no somos nosotros, es por laboratorio, ¿no? Entonces son muchos del tema en el que yo batallo mucho. También me dicen ultrasonido para ver si tienen pielonefritis. ¿Y quién te ha dicho que todas las pielonefritis se ven por ultrasonido? Realmente es más clínico, más por laboratorio que nosotros. Y cuando entramos nosotros, cuando esa pielonefritis no ha mejorado, entonces ahí sí entramos nosotros en búsqueda de ¿qué? De complicaciones. Entonces eso es mucho en lo que enfocamos hoy en día en la charla en temas como estos, que es realmente en lo que nosotros sí podemos incidir. Les digo, y luego dices que insuficiencia renal crónica, ¿y qué va a cambiar? ¿Vas a cambiar tu tratamiento? ¿Vas a cambiar el pronóstico? No, tampoco te voy a cambiar por eso la clasificación que le pusiste. ¿Sí? Si es una etapa 3, 4, no va a cambiar por lo que yo vea o deje de ver en el ultrasonido. Igual que las pielos. Que yo no vea que tenga pielonefritis no significa que no tenga pielonefritis. Yo ahí, por ejemplo, cuando insisten en que se haga, sí les pongo una nota en el reporte que pone. Solamente el 30% de las pielonefritis hacen cambios por imagen. Porque nos pasa, entonces no soy ultrasonido, hago la tomografía. ¿Y qué le vas a ver en la tomografía que no vimos en el ultrasonido? Y digo, ¿sabes qué vas a ver? Absolutamente nada más, ¿no? Pero bueno, nos pasa mucho ese tema, ¿no? Bueno, no vamos a enfocar mucho en el ultrasonido. Sabemos el riñón, al final de cuentas, sabemos que tiene varias densidades, que la corteza más hipoecoica, el centro es más hipoecoico y sabemos que es muy vascularizado. También el tema de la vascularidad es que es algo muy subjetivo, que es algo que depende de cómo incidamos y depende de la potencia de nuestro equipo, inclusive depende del paciente. Hay pacientes que transmiten muy bien el sonido y pacientes que transmiten muy mal el sonido. Entonces, el que yo no veo una vascularidad tan abundante no significa, porque es que lo tiene mucho de la vascularidad, sí, pero eso es muy subjetivo, depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores, ¿no? Importante también recordar que el riñón de los bebés se ven las pirámides renales bastante prominentes. Me han llegado estudios que les ponen múltiples quistes renales en un bebé. Entonces, bueno, vamos a ver si son quistes renales porque implica otro tipo de cosas. Este caso de esta niña en específico fue eso. Llegó, le dijeron, tiene muchos quistes renales y lo que estaban viendo eran las pirámides renales como se ven normalmente en el bebé. Entonces, bueno, cambia muchísimo lo que estamos viendo de lo que es, ¿no? Causas comunes, bueno, de indicación de ultrasonido, muchísimas, ¿no? Desde infecciosas, malformaciones, litiasis, masas quísticas, masas malignas, masas benignas, de todo lo que podemos llegar a encontrar. Realmente es un mundo lo que podemos encontrar, ¿no? Dentro de las causas que vamos a llegar a encontrar, las hipoplasias, siempre hay que recordar que una hipoplasia renal, si es obviamente bilateral, hace insuficiencia renal. Si es unilateral, normalmente son esos pacientes que a veces llegan por estudio de alguna otra cosa y te das cuenta que un riñón está pequeño y generalmente hacen un riñón que hace una hipoplasia renal compensadora en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como un riñón pequeño, generalmente de morfología normal, si es que no, es bilateral y que ya progresa en insuficiencia renal y hace estatus de insuficiencia renal crónica. Pero cuando vemos, bueno, es un riñón pequeño porque realmente es un riñón funcional, es un riñón que funciona bien para el tamaño del riñón, no funciona bien para el tamaño del paciente, que es muy diferente el tema, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a encontrar riñones como estos, un paciente de 35 años, y que vean como un riñón de 7 centímetros, pues claramente no es un riñón de un tamaño normal, pero sí es un riñón morfológicamente normal. Casos como estos que son peores porque, bueno, son bilaterales en que vemos ya claros daños o claros datos de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Que ya tiene hipoplasia renal bilateral, que tiene aumento de densidad cortical y en que claramente tiene datos de que esos dos riñones ya han fallado, ¿no? A mí en lo personal son casos que me parecen generalmente tristes cuando son bilaterales porque son pacientes muy jóvenes, ¿no? En este caso 25 años, 18 años, 15 años, que debutan de la nada con esto, ¿no? Porque obviamente no lo está sospechando de antes, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a encontrar las hipertrofias renales compensadoras. La causa principal, pues va a ser porque un riñón es hipoplásico, pero puede ser por muchas otras cosas, ¿no? Porque tiene una agenesia renal, porque tiene una atrofia renal, o porque comúnmente pacientes que le hicieron nefrectomía por alguna razón, ¿no? Casos como estos, en que vemos un riñón claramente pequeño, con la corteza retrasada, y cuando vamos a ver el otro riñón, claramente está grande, ¿no? Yo normalmente, cuando inicio el estudio, siempre lo inicio en el riñón derecho. Cuando yo veo un riñón derecho muy grande, desde ahí empiezo a hacer varias hipótesis, ¿no? ¿En dónde está el otro riñón? ¿Está pequeño? ¿No está? O estoy viendo realmente un riñón con una pielonefritis, que ahorita vamos a ver un poco de ese tema, ¿no?
Igual esperan un riñón derecho grande, ¿sí? El riñón derecho grande y en el flanco izquierdo nada. Este caso me acuerdo muchísimo de esta paciente porque, bueno, típica paciente recomendada que llega al hospital, tiene dolor, te la mandan, es que tiene dolor en el riñón derecho y ayer le hicieron una litrotripsia en el riñón izquierdo y yo cuando veo que le hicieron en el riñón izquierdo, no lo sé. No tenía riñón izquierdo, la pasamos al tomógrafo y dije, bueno, tal vez sea un riñón ectópico, que no lo estamos pudiendo ver, la pasamos al tomógrafo y efectivamente esta paciente tiene una agenesia renal izquierda. Y me acuerdo de ese caso porque dije, bueno, entonces no sé qué le operaron, le cobraron 100,000 pesos por no operarle absolutamente nada. Y ¿estás segura que te dijeron que el izquierdo? Sí, hasta me enseñó su nota. Aquí dice el doctor que me hizo litrotripsia en el riñón izquierdo. Y dije, pues, lo siento, pero no tiene riñón izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, vemos casos como ese, que está el vaso y ahí vamos buscando, ¿sí? Todos lados alrededor del vaso, a ver si realmente existe una imagen que podamos ser compatible con un riñón, dijimos, aunque sea un riñón hipoplásico, pero que se vea algo, ¿no? No existía absolutamente nada, inclusive lo pasamos a tomografía y no había nada, ¿no? ¿Qué otras malformaciones vamos a encontrar? Pues la agenesia renal, ¿no? También este es algo, un tema con el que choco mucho, por ejemplo, con los compañeros de pediatría, ¿no? Porque ahora dicen, es que acaba de nacer el bebé, tiene una malformación, tiene tubo y quiere hacer un ultrasonido. ¿Para qué necesita un ultrasonido? Es que quiero ver si tiene agenesia renal. ¿Y qué le vas a hacer? Si es bilateral, el bebé estaría muerto. Si es unilateral, no le vas a implantar otro riñón. ¿Cuál es la urgencia de mover a un chiquitín en un hospital que potencialmente puede estar contaminado, ¿sí? Y que además lo estás moviendo cuando tiene, a lo mejor tiene tubo, tiene un CPAP? ¿Para qué lo vas a estabilizar? No le vamos a hacer absolutamente. Es que por protocolo sí. Hay protocolos por externa y hay protocolos por hospital. Sácalo de lo que lo está matando y luego nos peleamos con qué está pasando con esos riñones, ¿no? Pero bueno, vemos que llega a ser común que lo lleguen a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, la agenesia renal, decíamos, cuando es unilateral, pues obviamente vamos a encontrar generalmente un riñón más grande conforme va pasando el tiempo. Si es recién nacido, pues se va a ver un riñón normal y un riñón que no va a existir, ¿no? Y decíamos unilateral, va a haber una apertura concentradora. Cuando es bilateral, pues obviamente es incompatible con la vida, ¿no? Eso no lo digo yo, es simple lógica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les decía yo, pasa mucho que le pides que tiene una malformación asociada y quiero ver qué tiene. Bueno, pues sí, pero ¿qué le vas a hacer al riñón? No le podemos implantar al riñón. Les digo, si quieren ver si hay malformaciones, supongamos que tiene ectopia renal cruzada, no lo vas a regresar a su lugar. Supongamos que es un riñón en herradura, tampoco lo vas a separar. Les digo, no hay nada que podamos hacer en este caso. Estoy de acuerdo en que protocolizarlo, pero no por urgencia. Vamos a protocolizarlo con calma cuando ya saquemos del peligro al bebé, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil, ¿no? Ecográficamente, pues va a haber un riñón y el otro, pues va a haber una hipertrofia renal compensadora, como el caso que vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos encontrar asociadas en el ascenso del riñón? Cuando hay una ectopia, generalmente podemos encontrar lo que son riñones pequeños con una rotación anormal, podemos encontrar riñones pélvicos o más torácicos, y cuando hay una ectopia renal cruzada, pues el riñón ectópico generalmente se fusiona al otro riñón. Podemos llegar a encontrar cualquier cantidad de malformaciones asociadas. Sabemos que pueden encontrar las malformaciones, sobre todo las geniturinarias, van muy de la mano con malformaciones renales. Muchas más malformaciones asociadas, no nos vamos a meter todo en esto, ¿sí? Y bueno, como lo vamos a ver, pues el ectópico generalmente se puede localizar por ecografía. En algunas ocasiones, bueno, tendremos que recurrir a otros medios como la tomografía para verlo, ¿no? Y cuando encontramos la ectopia renal cruzada, pues se van a observar los dos riñones en el mismo lado, ¿no? Es un caso muy antiguo de mi papá, ¿sí? Y que en un riñoncito, vean hasta qué nivel encontraron a nivel ya en la fosa de la cara izquierda, ¿no? En este otro caso, vean, acá está el riñón y aquí está el riñón ectópico ahí fusionado. Este otro caso que estamos viendo es una niña. Esta niña llega, una niña que la mandan por ultrasonido pélvico porque nunca había arreglado, ¿no? Ahorita vamos a ver qué encontramos a nivel pélvico, por lo cual subimos a ver los riñones y ya vamos a decir que parecía ver una imagen aquí bastante rara, y que parecía que aquí venía una arteria renal y aquí parecía que viniera otra arteria renal, ¿no? Vamos buscando más y vemos como aquí hay un riñón y aquí está el otro riñón que está fusionado a la mitad de este riñón, ¿sí? Además, vamos a retomar este caso. ¿Qué otros podemos encontrar? Riñones en herradura, ¿sí? Que los riñones no van a rotar de manera adecuada y lo que hacen es que se van a acabar fusionando. Generalmente los vamos a encontrar anteriores de los vasos. Generalmente son hallazgos de pacientes que van por alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no suelen dar ningún tipo de malformación, ¿no?
Pueden encontrar morfología asociada, dobles sistemas colectores, displasias, riñones supernumerarios, onfaloceles, fístulas y malformaciones cardiovasculares. Ecográficamente, pues van a estar una fusión más baja de lo normal. Los polos inferiores se van a proyectar en la dirección medial, sobre todo los grandes vasos, y pueden observarse el ritmo renal como cruza la línea media. Son casos como estos que empezamos a ver el riñón, vemos como aquí continúa otra cosa y vemos el esqueleto como también continúa. Cuando vamos a la línea media vemos cómo están fusionados por adelante de los grandes vasos. Vean, acá están los dos riñones, ¿sí? Y ahí los encontramos. Yo siempre les digo a mis alumnos, vamos a seguir el riñón de arriba, abajo y de un lado al otro, todas las estructuras que veamos, ¿no? Y ahí es cuando vas a encontrar estas malformaciones, porque alguien acá puede decir, bueno, mira, aquí pareciera que aquí acaba el riñón y tiene un doble sistema colector y se acabó. Sí, también podría pasar. Pero por eso es que hay que seguir todo el borde, vemos hasta donde sigue, y cuando lo vamos siguiendo vemos que no era que venía continuando. Sí, sí tenía que ir doble sistema colector franco, pero era además porque estaba fusionado con el otro riñón. Y ahí vemos cómo está la columna, la aorta, riñón derecho y riñón izquierdo. Los riñones supernumerarios son muy poco frecuentes, ¿sí? Y normalmente el supernumerario es más pequeño. Bueno, ¿se acuerdan ya que les decía hace rato? Bueno, vean, acá está el hígado y aquí se veía un riñón, ¿sí? Veanlo, totalmente pequeñito, con un gradito pequeño de hidronefrosis, y aquí se ve el seno, la corteza renal y el seno renal. Vean, vamos al lado izquierdo, cómo se ven estos dos riñones con una morfología extraña, ¿sí? Les decía, los vasos sanguíneos son los que me hicieron pensar que estaba viendo un riñón supernumerario. Le tomamos inclusive espectro a las dos arterias y las dos arterias tienen claro espectro de una arteria renal. Cuando íbamos abajo les decía, esta niña, esto es lo que nos lleva a acción la mandada porque nunca había reglado. ¿Sí? El problema venía a nivel uterino y de ahí fue como decidimos subir a ver los riñones. ¿De acuerdo? Este otro caso, vean, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, y vean aquí el marcador hasta donde encontramos otro riñón izquierdo. Esta paciente era con abdomen completo, hacemos los riñones arriba, ve todo perfectamente normal. Cuando vamos a la parte pélvica, empiezo a recorrer de un lado al otro y me llama la atención encontrar esta imagen. ¿Sí? Ella lo que tenía un riñón supernumerario, en que el riñón supernumerario, en lugar de estar fusionado con el otro, estaba hasta abajito, a lo que era la parte ya de la fosa ilíaca izquierda. Bueno, también cuando hay malformaciones aumenta la incidencia de obstrucción en la unión uteropélvica y los úteros de Delfo, y si hay obstrucción, pues también sabemos que puede generar dilatación quística a nivel de la porción intramural del ureter, dando lugar a un ureterocele. Casos como estos son en que empezamos a encontrar algún grado de hidronefrosis, un niño de 9 meses, vean, encontramos la hidronefrosis, vemos dilatada la pelvis renal, y cuando vamos a ver la vejiga, vean todo el uretero dilatado, y aquí se ve cómo está el ureterocele a nivel de la vejiga. Obviamente estas son las cosas que sí se puede incidir en algo, ¿no? Porque aquí se corrige este problema y corriges la infección que tiene o las infecciones recurrentes que tenía, ¿no? El doble sistema colector, que realmente cuando se considera una malformación, yo siempre he pensado que realmente sería una ventaja evolutiva, porque se ha visto pacientes que tienen tapado un sistema colector y que pasa, el riñón está drenando por el segundo sistema colector, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Dos centros renales ecogénicos centrales con un parénquima renal que se interpone entre ellos, que es un signo poco sensible. ¿Por qué? Porque también tenemos la hipertrofia de la columna de Bertin, que es muy similar a un doble sistema colector. La hidronefrosis en la parte del polo superior y la resolución de los sistemas colectores, pues sería un tema diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Bueno, se ve la corteza renal, se ve un sistema colector y se ve aquí el otro, y de este lado igual, ¿no? ¿Cómo lo distinguimos de la hipertrofia de la columna vertebral? Bueno, en la hipertrofia de la columna vertebral van a ver que en algún momento el seno renal sí se comunica, algo que no pasa en el doble sistema colector. Si yo voy rastreando todo el riñón y veo que en algún momento a nivel del seno se junta, estoy viendo una hipertrofia de columna vertebral. O bien, también veremos, puedo estar viendo la tumoración isoecoica en el riñón. Bueno, a este paciente le tomamos la tomografía y vemos como en el urotac se ve claramente un doble sistema colector completo en el lado derecho y un sistema colector incompleto a nivel del riñón izquierdo. Les decía, dentro de las variantes anatómicas que tenemos que ver, la hipertrofia de la columna vertebral, que es realmente una parte del sistema renal o de la corteza renal que no se reabsorbió.
Recuerden que el riñón se forma por dos riñones primitivos que se fusionan y van formando lo que es el riñón. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? ¿Sí? Vamos a ver que el seno renal se ve esto que está aquí metido y se ve cómo continúa el seno renal. Eso sería cómo distinguirlo de acuerdo a lo que fuera un doble sistema colector. ¿Cómo lo distinguimos de que fuera una masa o no? Yo lo que hice fue, o más bien lo que hago, sé que este Doppler está muy exagerado, lo que quiero ver es si altera los trayectos de los vasos sanguíneos. Si es una masa, vas a ver que el vaso sanguíneo está alterado. Mueve la masa, lo que va a hacer es desplazar el vaso sanguíneo y generalmente va a ser un vaso que entra hacia la circulación. Si es un hipertrofia vertical, va a continuar el flujo sanguíneo normal. De otra forma, es indistinguible esto de una lesión isoecoica que vamos a ver que existen a nivel femoral. La jiba renal o la evolución fetal también es algo que comúnmente lo llegan a confundir con una masa, ¿no? Las jibas pueden ser muy prominentes, este es poquito prominente, aquí se ve cómo está la jiba, igual lo mismo, ponemos el Doppler, ¿sí? Y vemos que no desplaza en ningún momento los vasos. Estamos viendo simplemente una variante anatómica. Las pelvis extrarrenales son un poco más importantes de diagnosticarlas. ¿Por qué? Porque generan infecciones de vías urinarias de repetición debido a que generan estasia urinaria, ¿no? Entonces aquí vemos un riñón derecho. Vean cómo lo distinguimos de una hidronefrosis. Bueno, pues muy fácil. Vemos que aquí termina el riñón y aquí continúa la pelvis. En el corte transversal es donde pueden distinguir una hidronefrosis, una dilatación del sistema colector intrarrenal o una pelvis extrarrenal. Aquí es fácil porque vemos cómo termina el riñón y la pelvis extrarrenal continúa dilatada. Si fuera por hidronefrosis, ¿qué voy a encontrar? El uretero dilatado. Casos más extremos como estos, que vean este riñón, se ve aquí la pelvis, vean cómo genera dilatación del sistema intercolector y vemos cómo aquí continúa la pelvis renal. De ahí nos vamos a las causas infecciosas. Las pielos agudas, decía, gran cantidad de pielos agudas no se van a ver. Entonces nuestro objetivo realmente es buscar complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, causas predisponentes, obstrucción, reflujo, diabetes, embarazo o infecciones del tracto urinario bajo. Cuadro clínico, a mí aquí sí les hago mucho hincapié que se fijen en los cuadros clínicos, porque vamos a ver ahorita que una pielonefritis puede ser indistinguible de una nefritis o una glomerulonefritis. ¿Y por qué es importante? Porque es infeccioso y los otros son autoinmunes. Entonces son pacientes que llegan a lo mejor por dolor, ¿sí? Pero suelen no tener fiebre tan aumentada y no suelen tener lo que son datos de alteraciones a nivel de laboratorio, ¿no? Generalmente que llegas a encontrar en el ego, puedes llegar a encontrar eritrocitos o leucocitos, pero no encuentras los demás datos de infección, encuentras datos de inflamación y a veces de sangrado, ¿no? Bueno, sabemos que el tratamiento con antibióticos va a dar lugar a una mejora rápida. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal de hacer un ultrasonido? 72 horas después. Se inicia el tratamiento, si a las 72 horas la paciente o el paciente no ha mejorado o ha empeorado, entonces se pide ultrasonido en búsqueda de complicaciones. Dos excepciones: niños pequeños, menores de 5 años o embarazadas. Ahí sí está indicado de inicio el ultrasonido. ¿Por qué? Por los factores de riesgo o lo que puede conllevar eso, ¿no? Entonces decíamos, nuestro principal objetivo no solo el ultrasonido, en las técnicas de imagen es descartar complicaciones, como lo que son abscesos, cuando persisten los síntomas y alteraciones del laboratorio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, decíamos, un grandísimo porcentaje puede tener un riñón ecográficamente normal. Yo siempre en mis reportes le pongo riñones ecográficamente normal, nunca le pongan normal nada más. ¿Por qué? Porque vale, es que tiene insuficiencia renal. ¿Cómo es que me está diciendo que está normal? Bueno, ecográficamente está normal. Por eso yo le pongo siempre eso, ecográficamente normal. Pareciera algo muy obvio, pero créanlo o no, los compañeros que no están en esta área no les parece tan obvio, porque te llegan a reclamar. Es que tú dijiste que estaba normal, pero tiene una pielonefritis. Bueno, no tiene expresión ecográfica, que es muy diferente, ¿no? Entonces, suele ser unilateral, sin embargo también puede ser bilateral. Los hallazgos pueden ser varios, ¿no? Un aumento del tamaño renal, se ve la compresión del seno renal, la alteración de la estructura ecográfica, pérdida de la diferencia corticomedular, podemos llegar a ver algo anual, eso se ve como una masa de bordes mal definidos, y cuando encontramos gas en el parénquima renal, este es súper importante diagnosticarlo, porque la pielonefritis linfotematosa, estos sí son pacientes que fallecen muy rápido, ¿sí? Les decía las otras excepciones,
hay una excepción más que sería esta. Cuando te reportan un ego 80, 90, 100% de piocitos, ahí sí hace el ultrasonido de inicio. Y también me llama mucho la atención que todos van, cuando tienen un ego patológico, o te piden renal o te piden vesical. Yo no sé por qué cuesta tanto entender que están comunicados, y esa es un batallar que tengo prácticamente todas las semanas en mi hospital. Hematuria en estudio, ultrasonido vesical, ¿y qué riñón no sangra? Ego patológico, renal por pielonefritis, y que la vejiga no puede tener infección. Entonces me pasa muy seguido ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo lo vemos clásicamente? Como es un riñón grande, que nos va a llamar la atención que la densidad del riñón se ve, la densidad de la corteza renal se ve alterada, el seno renal se empieza a ver colapsado, ¿sí? Y un riñón que claramente lo vemos grande, ¿no? Cuando vemos por transversal, igualmente vemos cómo se empieza a comprimir lo que es el seno renal. Y desde luego, cuando llegamos a encontrar gas, estos son litos, esto es gas, ¿sí? Entonces ahí sí, ya sabemos que tenemos una pielonefritis enfisematosa, Y esta sí es muy importante que la reporten, y si tienen comunicación con el colega o la colega que les mande el paciente, háblenle de inmediato. Muchos esquemas de antibióticos no contemplan anaerobios. Entonces es muy importante decirles, yo también le pregunto mucho a los internos, ¿qué tratamiento das para anaerobios que lo tienes fácil, lo tienes hasta en el pueblo más lejano? Y a poco se les olvida recordar que el metronidazol es principalmente antiparasitario, pero también para anaerobios. No es el mejor, no es el más efectivo, pero es el que más rápido vas a encontrar. Digo, cuando te llegue eso, luego lo mándalo en lo que lo mandas a un hospital. ¿Para qué? Porque estas sí necesitan ser tratados en medio hospitalario. ¿De acuerdo? Vemos nuevamente, vean el gas claramente metido en el riñón, y que bueno, podemos hablar claramente de una pielonefritis enfisematosa. Les decía yo, aquí se complica un poco la cosa, las glomerulonefritis. ¿Sale? O las nefritis que no tengan que ver con glomerulonefritis, sino la pura nefritis. ¿Por qué? Porque vamos a ver aumento en el tamaño renal, aumento en la plasticidad, lo mismo que veíamos en la pielonefritis, ¿sí? Pérdida de flujo corticomedular, lo mismo que veíamos. Edema perirenal, lo mismo que podemos llegar a ver, ¿sí? Entonces, por eso ya a veces no es posible diferenciarla, salvo por la clínica. Yo no sé si ustedes ven, todo paciente que me llega, siempre le pregunto, ¿por qué vino? ¿Por qué fue a ver a su médico? ¿Qué problema ha tenido? ¿Qué síntomas tiene? Y más en estos casos. No, pues tengo fiebre, pero me ha dado fiebre de vez en cuando. Apúntenle algo de humor, ¿de acuerdo? Tengo fiebre, tengo ardor renal, tengo hepatitis, agua pasa por mi casa, ¿no? Pero vemos generalmente estas cuestiones, son imágenes como esta, en que el seno renal se ve un poco más comprimido que como se ve en la pielonefritis, ¿sí? Vean cómo no se ve no salta a la vista tanto lo que es el seno renal como pasa en las pielonefritis, ¿no? Pero sin embargo son riñones grandes en que la relación córtico-medular está desaparecida, ¿no? Vean cómo el seno renal se ve un poquito más colapsado que en la pielonefritis, y digo sobre todo estos pacientes que no vienen por sintomatologías, claro, que sospechen que es algo infeccioso, siempre piensen en que puede ser algo de este tipo. ¿Sí? El diagnóstico no lo vamos a hacer nosotros, no. Se hace por biopsia renal. Pero sí es nuestra responsabilidad darles la alerta de que esto no pareciera ser algo infeccioso. Y te lo van a llegar a decir, pero tiene fiebre. Pues sí, las autoinmunes dan fiebre. Sí, pero esto no pareciera ser de tipo infeccioso. Entonces, bueno, es una excelente modalidad de cribado de ultrasonido para detección de complicaciones y para el correcto seguimiento, ¿no? Decimos en las mujeres gestantes, bueno, ahí sí es bastante importante hacer el ultrasonido de inicio, ¿no? Dentro de las complicaciones que podemos llegar a encontrar, abscesos renales, abscesos perinéfricos, ¿sí? Aquí hay que ser muy cuidadosos, aunque encuentren un poquito de líquido libre en la cápsula renal, reporten, porque no debe haber jamás líquido libre en la cápsula renal. Ese líquido libre puede después desembocar en un absceso. Entonces, desde ahí, hay gente que es que queda poquito líquido, no importa. Es poquito, es mucho, reporta. ¿Por qué? Porque son pacientes que vamos a tener que estar vigilando más de cerca, ¿no? Entonces, bueno, el absceso renal tiende a ser solitario, se puede descomprimir espontáneamente hacia el espacio colector o hacia el espacio perinéfrico. También un absceso perinéfrico puede deberse a una extensión directa de una infección en otros órganos, como la parte peritoneal o peritoneal, y los abscesos pequeños normalmente responden bien a tratamientos conservadores, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Como una masa compleja, redondeada y hipoecoica, con cierto grado de reforzamiento que dependerá mucho de qué tan líquida sea y dependerá mucho
también de las estructuras adyacentes al riñón. Se pueden ver desechos internos móviles, se puede presentar con tabiques y el diagnóstico diferencial va a ser con quistes hemorrágicos, que son raros, ¿sí? O quistes infectados, quistes parasitarios, quistes multiloculados o neoplasias quísticas. Esta es la imagen clásica que vemos del riñón, que además vemos claros datos de pielonefritis y vemos aquí esta imagen con ecos móviles. Les decía, el reforzamiento va a depender muchísimo realmente de las estructuras que estén rodeando ese riñón, ¿no? ¿Sí? Y no todos, a ver, el tema es que siempre nos han dicho, todo lo líquido va a tener reforzamiento. Generalmente sí, pero depende de muchas otras cuestiones, ¿sí? En que podemos sacar no verle tanto reforzamiento, ¿no? Vean, nuevamente vemos aquí los ecos que están moviendo, ¿sí? En que, bueno, este era un acceso perirenal, ¿no? Si tienen duda, pónganle el Doppler. También me han llegado pacientes, si es un absceso, le pones el Doppler y ves cualquier cantidad de vasos. Bueno, dime qué absceso tiene vasos. Ninguno. El absceso destruye el tejido, no se nutre del tejido, lo destruye, ¿no? La pionefrosis, también recordarlo, es una complicación de una hidronefrosis. Una hidronefrosis que generalmente es por lito, ¿sí? Está dilatado el riñón y llegan las bacterias y nos complican la situación, ¿no? Causas principales, pues alguna obstrucción que tenga, ¿sí? O alguna obstrucción a nivel maligno, sobre todo en los ancianos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues a fin de cuentas, similar a lo que veíamos en el anterior. Ecos de bajo grado, generalmente móviles, puede o no haber hidrurete, los desechos pueden ser móviles, podemos llegar a encontrar gas en el sistema colector y muchas veces va asociado a cálculos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vean estos, cómo no se ve, cómo las pirámides están totalmente dilatadas, vean cómo tiene un poquito de aire, vean la gran cantidad de litos que tiene a nivel del seno renal y estos ecos móviles, ¿sí? Que lo que es, era una paciente con hidronefrosis por litiasis, que además se infectó y entonces tuvimos una pionefrosis. Vean, ahí se ve la gran cantidad de ecos, cómo se están moviendo, ¿sí? Dentro de lo que son las pirámides renales. Micosis, también es importante ver las micosis. ¿Cuándo las vamos a sospechar? Con lesiones como estas, ¿sí? ¿Alguien puede decir, ¿puede ser un angiomielipoma? Sí, también puede ser un angiomielipoma. Cuentan muchas cosas, ¿no? La situación del paciente, la situación de inmunosupresión, la situación a veces pacientes que vienen tratados por X o Y razón. Entonces, bueno, con cualquier paciente que vean que tenga algún grado de inmunosupresión y vean estas lesiones, bueno, cambien un poquito antes de decir, primero es un angiomielipoma, primero descarten que no sea una micosis. Los cálculos, bueno, eso yo creo que son bastante frecuentes, eso creo que todos hemos visto, no me voy a poner tanto en esto, ¿sí? Nada más recordar que los cálculos pueden ser, les digo, los cálculos son como los dulces, de todos tamaños, colores y sabores, ¿no? Algunos que hacen un gran reforzamiento, otros hacen una gran sombra sónica, otros no, ¿sí? Otros cuando tienen centelleo creo que son los más fáciles de diagnosticar, sobre todo cuando estás dudando si realmente estás viendo un lito, estás viendo una calcificación de la arteria renal, porque pueden parecerse bastante, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que sí todos los hemos llegado a ver muchas veces. Obviamente, cuando llegamos a encontrar, sí, este caso es curioso porque vemos el riñón izquierdo, cuando vamos a ver la vejiga, vean cómo está aquí el hito, está lleno lateral y normalmente nos dicen el cálculo que tiene hidronefrosis. Bueno, el que no tenga hidronefrosis y si la sintomatología que te refiere el paciente te hace pensar que tuvo un cálculo o tiene un cálculo que está bajando, siempre vayan a ver la vejiga, ¿no? Vean, acá está el jet derecho claramente grande. El jet, cuando ustedes vean también esta desproporción entre los jets, piensen que algo puede estar pasando a nivel de ese uretero, ¿sale? No todos los jets se alteran, no. Si la obstrucción está en el tercio medio y no es completa, van a ver un jet ureteral perfectamente normal, ¿no? Pero bueno, en este caso, vean, aquí se ve la imagen, se ve el hito con un claro centelleo, ¿no? Casos como estos que son más claros, en que hay una dilatación, sí, en los riñones, bueno, ahí ya tenemos la cuestión un poco más fácil de saber a dónde le vamos a buscar, ¿no? Las hidronefrosis, bueno, sabemos que es una dilatación del sistema, también no me voy a meter tanto en esto. Es importante también recordar y analizar lo que les digo. Si ves una hidronefrosis, ve a ver la vejiga, ¿no? Este caso, este paciente, me acuerdo mucho porque era un paciente que tenía hidronefrosis bilateral. Seguimos los dos ureteros dilatados, ¿sí? Y cuando lo manda a posmicción, pues tenía 189 centímetros cúbicos posmicción, edema en la pared de la vejiga. Son de esas cosas que a veces
veces me dan un poco entre coraje y risa del hospital porque les dije, tiene una cistitis. Obviamente trata la cistitis, corrige ese problema. No, urotaca. ¿Por qué? Porque creemos que tiene una ureterolitiasis bilateral. Digo, ¿tienes idea de lo raro que es eso? ¿Tienes idea? Este paciente tendría que ser un paciente bastante salado para que al mismo tiempo tenga eso. Y te estoy diciendo que le quedan casi 200 centímetros cúbicos post-micción. Obviamente esa orina tiene que ir a algún lado. Si no sale, se va a regresar. Bueno, y si urotaca, tienes razón, es una cistitis. ¿Qué hiciste? Regalarle 3 años de radiación al paciente. Porque eso es lo que implica un urotaca. 3 años de radiación solar. Es bastante complejo ese tema. Yo veo que hay un desconocimiento impresionante sobre cuánta radiación implica. Yo antes le digo a mi esposa, luego, yo pensaba que era nada más porque no les preocupan tanto sus pacientes. Pero cuando ves que ellos mismos se piden tomografías en lugar de ultrasonido, digo, bueno, el tema está más grave porque es por desconocimiento, porque ni ellos mismos se cuidan, ¿no? Le decía a la esposa, llegó una anestesióloga, tengo dolor abdominal, mi tomografía, le hacen su tomografía y el problema era algo peor. ¿En qué creen que acabó? En ultrasonido. Si hubiéramos empezado por acá y te ahorrábamos el tema por allá, ¿no? Pero bueno. Este otro caso, y que también vean, ¿sí? Este es un caso diferente, que vemos una hidronefrosis bastante marcada, vemos los ureteros como nada lo está obstruyendo, pero cuando vamos a ver a la vejiga encontramos estas lesiones, ¿sí? Y cuando encontramos este tipo de lesiones y encontramos hidronefrosis, lo primero que tienes que descartar es una neoplasia. ¿De acuerdo? Este es otro caso, ¿sí? Otro niño que vimos una hidronefrosis del lado derecho, y lo que llamaba la atención era que se veía esta gran imagen líquida, y cuando vamos viendo hacia el lado izquierdo, lo que tenía este niño era una obstrucción en el nivel del lado izquierdo, que genera una hidronefrosis tan severa que comprimía el uretero del lado derecho. Entonces recuerden también, hidronefrosis puede ser causadas por compresiones extrínsecas. Los cálculos vesicales, también estos no voy a meter tanto, son bastante fáciles de diagnosticar, sí que podemos nada más fijarnos en que pueden generar vejigas de esfuerzo en los pacientes porque obviamente no pueden orinar bien y obviamente le está generando cierto esfuerzo, ¿no? Los angiomielipomas, sí, son las lesiones benignas después de los quistes más comunes que existen. Realmente va a depender geográficamente de muchas cosas, sí, pero generalmente van a ser hiperecoicas. Sin embargo, aquí lo complicado es que se puede confundir con lo que son los carcinomas de células renales pequeños, ¿sí? Que tienen concordancias que en un 33% de los casos simulan un angiomielipoma. Es decir, tenemos una probabilidad alta de que estemos viendo una tumoración en lugar de un angiomielipoma, ¿no? Los angiomielipomas clásicos son estos: hiperecoicos, regulares, bien delimitados, ¿sí? Podemos llegar a tener algunos vasos víneos en su interior, sí, lo cual ni descarta que sea un angiomielipoma ni me lo confirma, ¿de acuerdo? No podemos confirmar lo que es, ¿no? Pero bueno, llegamos a encontrar lesiones como estas, pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Y bueno, cuando empiezan a ser ya no tan regulares, ya no tan homogéneas, en estos son en los que tienes que descartar que no estés viendo algún tipo de tumoración, sobre todo de células renales. Los quistes simples, bueno, eso los podemos encontrar igualmente de muchos lados, con calcificaciones periféricas, que también es importante recordar esto. Muchas personas no recuerdan que el quiste puede tener calcificaciones periféricas y lo reportan como que es un lito, lo cual es muy diferente, porque el lito va a salir, la calcificación periférica del quiste no va a salir en ningún momento, ¿de acuerdo? Y bueno, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser de gran tamaño, sí, pueden generar problema a nivel renal, pueden no generar. ¿Qué más podemos llegar a encontrar? Quistes hidratídicos, ¿sí? Yo les decía, es muy curioso porque el quiste hidratídico es mucho más común en hígado que en riñón o que en vaso. Y a mí me ha tocado ver más quistes hidratídicos en riñón y en vaso que en hígado. Entonces a mí me ha parecido muy curiosa esa parte de mí, ¿no? Al final de cuentas, el quiste hidratídico se va a ver similar en cualquier parte del cuerpo, en que van a haber un quiste mayor con múltiples habitaciones o con quistes hijos dentro de ese quiste, ¿no? Vean. Sí, cualquiera que lo viera, esto lo pongo en el riñón, me va a decir es un quiste hidratídico. Lo pongo en el hígado, es un quiste hidratídico. Lo pongo en el vaso, es un quiste hidratídico. ¿De acuerdo? Pero bueno, recordar que también llegan a presentarse. Y desde luego lo que se vuelve la vascularidad, ¿no? Obviamente, si yo encuentro esto y encuentro vasos sanguíneos en su interior, ya no debo pensar
pensar que estoy viendo un quiste hidroquístico, debo pensar que podría estar viendo una tumoración maligna. Decíamos, bueno, nos vamos a la parte tumoral. El carcinoma de células renales, pues sabemos que es una de las tumoraciones que se puede subdividir en varias de ellas. Esto es más realmente porque nos recordemos de esto que porque nosotros vayamos a ver por ultrasonido, ¿no? Lo que nos importa es cómo lo vamos a ver, como una masa sólida, ¿sí? Y aquí viene lo complicado. El 10% son hipoecoicos, el 42% son histerecoicos y el 48% son hiperecoicos. Algo similar a lo que hablábamos de los angioimmunolipómas, ¿no? Que realmente no podemos asegurar que son angioimmunolipómas, ¿sí? Obviamente cuando están así de grandes, bueno, estos son relativamente fáciles de diagnosticar, ¿no? Normalmente recuerden que los que suelen generar hematuria no suelen ser los renales, sino los células transicionales, porque eso se origina en el uretero. Si yo veo las células transicionales, traten de ver lo que puedan del uretero y traten de ver de luego la vejiga, porque es común que son los que van haciendo metástasis a nivel vesical. Esto lo hacen, y estos hacen de hematuria, pero cuando ya están demasiado avanzados, que ya destruyeron la corteza renal y llegaron a la parte del sistema colector, ¿no? ¿Vean? Estos son fáciles de diagnosticar, realmente es hiperecoico, heterogéneo, inclusive podemos ver que tiene cierta cápsula ahí. Y les digo que, bueno, la vascularidad es curiosa, ¿no? Se ve cómo entran algunos vasos ahí. Uno pensaría que para un tumor tan grande encontrarías una gran cantidad de vascularización, que es algo también que yo encuentro mucho acá. Y es que si tiene vasos es maligno. No. Hemos visto lesiones benignas con vascularidad, sí. Es que los espectros, sí, los espectros nos pueden ayudar, nos pueden orientar un poquito. Sí, pero siempre para que digan ustedes o piensen malignidad o benignidad, el criterio más débil de todos es el Doppler, así como pasa en mama. ¿Sí? Si todo te apunta que es maligno, no porque no le veas vasos sanguíneos vas a decir que es benigno. ¿Sí? Y si todo me apunta a benignidad, no porque tenga vasos sanguíneos voy a decir que es maligno. ¿Sí? Entonces eso es algo que el Doppler siento que en algunos casos lo sobredimensionamos y en otros casos lo subestimamos su utilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la lesión franca y clara que veíamos. Pero lesiones como esta, vean, esta lesión realmente es una lesión isoecoica, difícil realmente de distinguir del parenquima adyacente, no es tan heterogénea, no está tan marcadamente ni hipoecoica ni hiperecoica. Acá, ¿qué es lo que nos llama la atención? Les digo los vasos sanguíneos. Vean cómo parecen vasos sanguíneos que le están dando la vuelta, que están desplazados algunos y otros que se ve que van entrando a la lesión tumoral. Vean, aquí vemos. Aquí sí, el Doppler me da una herramienta muy útil para distinguir si estoy viendo una hipertrofia pulmonar, una jiba renal o estoy viendo una tumoración. Esta es una tumoración isoecoica. Y ven que es muy difícil distinguirla sin el Doppler de lo que estamos hablando, de lo que es la corteza renal, ¿no? Lesiones como estas, bueno, pues ya decíamos, estas son fáciles de diagnosticar, ¿no? Decíamos, pueden estar muy vascularizadas, la otra la vemos de gran tamaño con pocos vasos, esta la vemos de gran tamaño y con muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, bueno, nos pueden dar todo esto. Células transicionales, bueno, papilares o no papilares, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? A nivel del sistema colector vamos a ver imágenes como imágenes vegetantes generalmente, ¿no? Vean este caso, veamos que está un riñón con hidronefrosis, ¿sí? Y cuando nos vamos viendo más de cerca esa hidronefrosis encontramos esta imagen vegetante a nivel de lo que es el seno renal, ¿no? Entonces nos vamos viendo más arriba y vean, vemos otra parte en la parte intrahepática, como vemos otra imagen aquí vegetante. Entonces esas son las células transicionales, ¿no? Cuando a veces es indistinguible, sí, si ustedes usan las transicionales, porque vean, esto se ve parecida que es el sistema colector, pero también está comprometido lo que es la corteza renal. Lo que le decía los espectros, sí, en este caso espectros de baja resistencia, sí nos indica por ejemplo una información, ¿no? Pero no solo las deformaciones generan espectros de baja resistencia. Sí, cuando vemos sobre todo en partes superficiales o cuando vemos lesiones benignas, a veces también llegan a generar espectros de baja resistencia, ¿no? Entonces, bueno, siempre sospechar una patología neoplásica, ya sea en riñón o en vejiga, ante toda hematuria macroscópica. El ultrasonido, decíamos, es muy útil para definir las causas de la hematuria, obviamente jamás para determinar tipo histológico. Sí podemos decir, por las características, probablemente trate de cáncer o carcinoma de células renales, células transicionales, ¿no? Pero siempre, al menos yo siempre le pongo a descartar tejido restricto.
Porque no sé en sus lugares, al menos en donde yo estoy en Puebla, parece que los colegas están como muy ávidos a decirte, te equivocaste. En lugar de decir, acertaste en esto, van y te equivocaste. Pueden darle 7 diagnósticos buenos, pero si uno no les pareció, lo primero que tienen que decir, te equivocaste, no era de lo que dijiste. Entonces yo digo, ¿pero era cáncer? Sí, entonces no me equivoqué. No, o sea, es relativo el te equivocaste, no te equivocaste. Muchas gracias.